Buenos días. Vamos a comenzar la ayudantía número 7. En este caso vamos a hacer un repaso de lo que son los métodos no lineales, un sistema de ecuaciones no lineales que vimos la semana pasada. También vamos a comparar el método para encontrar una solución a una ecuación no lineal. Vamos a comparar el método de la secante, que así como hay un método de la secante para las ecuaciones lineales, también hay uno para las no lineales. Lo vamos a comparar con el método de Newton-Raphson. Entonces, vamos a comenzar por esa parte. Primero vamos a tener el método de Newton-Raphson, que si lo recuerdan es el método que utiliza la derivada para iterar y se define de esta manera: x de n más, perdón, el xn más 1 se define como el xn menos la función evaluada en xn dividido en la derivada de la función dividido también en xn. Entonces, esto sería el algoritmo para encontrar las iteraciones de un sistema, perdón, de una ecuación no lineal. Entonces, ese lo vamos a comparar con el de la secante. El de la secante, el de la secante se define si las derivadas no utiliza derivadas, entonces sería el x n más 1 igual al xn, que puede ser el valor inicial o el de la iteración anterior, dividido por la función evaluada en xn, ya, dividido en la función evaluada en xn menos la función evaluada en xn menos 1. O sea, estamos utilizando el valor anterior para comparar. Y esto también va a estar dividido en xn, que sería el último valor, y menos xn menos 1, que es el anterior. Entonces este sería el algoritmo, el segundo, el método de la secante, que creo que fue el último que vieron. Entonces vamos a ver dos ejemplos de funciones, considerando un x0 igual a 0. Esto para ambos casos. Y vamos a definir las funciones y comparar los métodos. Entonces primero vamos a tener la función f de x va a ser el coseno de x menos seno de x más 1. Entonces vamos a comparar los dos métodos. Primero vamos a utilizar, como está en orden aquí, Newton-Raphson.
Entonces con Newton Raphson vamos a tener Newton Raphson. Vamos a comenzar de inmediato. Entonces vamos a tener el x1. El x1 va a ser igual al x anterior, o sea, 0, menos, vamos a tener que evaluar la función en el valor anterior. Entonces vamos a tener coseno de 0, que es 1, menos seno de 0, que es 0, y más 1. Entonces vamos a tener 1 menos 0 más 1. Y lo tenemos que dividir en la derivada. Entonces, de aquí nosotros vamos a marcar el tiro la derivada, que sería menos seno de x menos coseno de x. Entonces, en ese caso, tenemos que seno de x, que en este caso sería 0, va a ser 0, menos coseno de x, que es 1. Entonces, menos 1. Entonces, acá vamos a obtener 2 con signo negativo, dividido en menos 1, va a dar igual 2. Entonces, esa es la primera iteración para el método de Newton-Raphson. Vamos con la segunda. X2 va a ser, vamos a trabajar con la anterior, entonces vamos a trabajar con este valor, va a ser 2 menos. Vamos a tener la función evaluada en 2 ahora. Entonces vamos a tener coseno de 2 menos seno de 2 más 1. Entonces ahí vamos a obtener 1,96. Y aquí vamos a tener menos seno de 2 menos coseno de 2. Y vamos a obtener menos 1,03. Entonces esta iteración vamos a tener 0, perdón, 0,105. Entonces vamos a la tercera iteración para comparar. Vamos a tener 0,105 menos, evaluamos coseno de 0,105 menos seno de 0,105 más 1 va a ser 1,99. Y también evaluamos menos seno de 0,105 menos coseno de 0,105. Y nos va a dar menos 1.
Entonces nos quedaría 2,095. Entonces aquí nosotros podemos observar que pasó de 2 a casi cero y después vuelve a 2. No está teniendo una convergencia esperada. Eso puede estar dado por el valor inicial, que en este caso es cero para los dos. Y, o puede que en verdad sea una función que que cueste que tenga una buena convergencia. Entonces, en este caso, tenemos el método de la secante. El método de la secante utiliza uno y dos valores. Entonces, vamos a utilizar esta iteración, perdón, esta y esta, para comenzar a iterar. Entonces, vamos a tener acá método de la secante. Vamos a definir como x1 igual y vamos a tener xn, perdón, aquí xn, que sería 2 menos la función evaluada en 2. Eso lo hicimos aquí, 1,96. 1,96 y después la función también de nuevo evaluada y la función evaluada en 0, que es 2. Aquí lo evaluamos en 0, entonces nos va a quedar 1,96 menos 2. 1,96 menos 2. Y eso quedaría dividir, sería 2 menos 0. Entonces, esa sería la expresión. Y vamos a ver. Y este valor nos da menos 96. Un valor muy lejano a lo que se vio. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se sigue. Vamos a tener entonces el último valor sería menos 96 menos, vamos a tener la función evaluada en ese punto, es menos 96, sería 1,89. Después ese mismo valor evaluado en el anterior, que sería en el de 2, 1,89 menos 1,96. Todo eso dividido en la diferencia de estos dos.
sería menos 96 menos 2. Y de acá se obtiene un valor menos 2741. Entonces también se pierde la convergencia y esto está dado porque el valor inicial 0 no es cercano a la solución. Vamos a repasar lo que sería el sistema de ecuaciones no lineales, que sería Newton-Raphson generalizado a un sistema, que fue el ejercicio que los dejé, que hicimos la semana pasada. Bueno, también a modo de resumen, en este ejemplo se ve que cuando el valor inicial no es el indicado o no está debidamente eh, preparado o aproximado, la convergencia no la va a lograr de manera sencilla. En el método de Newton-Raphson tenemos la diferencia de que aquí usamos derivadas. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Si nosotros tenemos una derivada, esto se puede indefinir. Hay la posibilidad de que se indefina. Y si se indefine la derivada, se nos va, perdón, si se nos indefine esta ecuación, no tenemos, no tenemos modo de usar este método. En este caso, de la secante no tenemos la derivada incluida, sin embargo, necesitamos de dos pasos anteriores. Para obtener un xn más 1, tenemos que tener un xn y también un xn menos 1. Entonces consta de dos pasos anteriores que no siempre se tienen y no siempre también tienen que ser algo cercano a la solución, porque en el caso contrario la convergencia es más difícil. Entonces vamos a repasar el método de, claro, de Newton-Raphson generalizado en un sistema. Newton-Raphson generalizado a un sistema. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que, para encontrar un nuevo xn más 1, iterando mediante vectores, porque aquí tenemos más de una variable, nosotros aplicamos esta ecuación. Tendríamos la función evaluada en el vector inicial. Eso lo multiplicamos por un delta, que también es un vector, un delta x, que después se va a definir, y se iguala a menos la función evaluada en los valores iniciales. Entonces, bueno, aquí todo con un j. Este valor, o sea, esta matriz, es la que se define de esta manera con la derivada. Por ejemplo, vamos a tener la derivada. Usted tiene una matriz así, vamos a tener la derivada de la función 1 respecto a x1. Y hacia abajo hasta llegar
a la función n respecto también al mismo x1 y hacia en el sentido de la fila vamos a tener la misma función derivada respecto a cada variable, al xn. Y así también hasta llegar a la función n, perdón, derivada de la función n respecto a xn. Entonces, esa es la matriz que tendremos que armar primero para resolver el sistema. Entonces, en la semana anterior vamos a hacer el mismo ejercicio, perdón. Vamos a tener la función 1, que sería x al cubo más 2x cuadrado más 3y. Todo es igual a 0. Tenemos la función 2, que sería x cuadrado más x más 2y cuadrado. Entonces, para esta, aquí también consideramos un x0, que no es cualquier valor, que lo da el ejercicio, que sería 0,5 y 1. Entonces, nosotros tenemos que primero armar esta ecuación, perdón, esta matriz, considerar que ese valor de delta x corresponde al x n más 1 menos xn. Entonces de aquí nosotros vamos a poder, obteniendo este valor, vamos a poder obtener el valor del x n más 1. Y esta sería la función evaluada en cada punto. Por ejemplo, aquí va a ser f1 hasta fn. Hasta fn. Ya, entonces primero vamos a armar esto. Sería esta matriz. Y sería igual. Primero, derivada de f1 respecto a x, que sería nuestra primera variable. Dijimos que en la columna íbamos a variar la función. Aquí este es el 1. Aquí vamos a tener la derivada del f2 respecto a y. Entonces, en la fila vamos a variar la variable, que sería mantener la función derivada de f1 respecto a y. Entonces vamos variando la variable. Y la derivada de f2 respecto a la segunda variable, que sería de y. Entonces aquí vamos a obtener la matriz. Entonces derivando f1 respecto a x nos va a quedar 3x cuadrado más 4x.
Ahora, derivando la segunda función respecto también a x, nos va a quedar 2x más 1. Luego, la primera función derivada respecto a y, nos quedaría solo este término, nos queda igual a 3 como constante, y acá 4y. Entonces ya con esta función nosotros podemos ya calcular el delta x. Entonces vamos a tener esta matriz evaluada en el x0, vamos a tener x es 0,5, entonces nos va a quedar 3 por 0,5 al cuadrado más 4 por 0,5. Y eso nos va a dar 2,75. Esto es una constante. Tenemos que el i es 1, entonces va a ser 4. Y acá sería 2 por 0,5 más 1, y sería 2. Entonces eso vamos a tener vamos a llamar A y B, que serían los delta X, y la función, perdón, con signo negativo, vamos a evaluar estos valores aquí. Entonces nos va a quedar 0,5 al cubo, más 2 por 0,5 al cuadrado, más 3 por 1. Entonces ese valor va a dar 3,625. Y después teníamos 0,5 al cuadrado más 0,5 más 2 por 1 al cuadrado. Y eso va a dar 2,75. Entonces, de esta manera es posible obtener A y B. Y como dijimos acá, el delta X, o sea, nuestro A y nuestro B, va a ser igual a nuestro X1 en este caso, menos X0. Entonces, nuestro A y nuestro B, yo tengo aquí los valores, sería menos 0,8 y menos 0,28. Entonces de aquí se obtiene que x1, x1 obtiene los valores menos 0,3 y 0,71. Entonces en este caso hay que seguir iterando, seguir, hasta llegar a una solución exacta, que sería aproximadamente 0,55 en el caso de x1 y en el caso del primer término, que sería x, y en el caso del segundo término, que sería y, tiene que llegar a menos 0,26. Entonces también se ve que la primera iteración no es muy cercana a la solución exacta, incluso estarían los signos como cambiados, y se debe ver cómo avanza la convergencia de este método. Entonces
Entonces, la idea es programar esto en MATLAB para no estar haciendo de forma manual el cálculo y ver la convergencia que tiene mediante unos términos de error, puede ser respecto a la iteración anterior, un porcentaje, o respecto también a una solución exacta si lo que se busca es netamente la convergencia eh, estudiar la convergencia del método. Entonces, esta ayudantía fue más que nada para quedar al día con los contenidos, que la semana pasada ustedes creo que no habían visto este método todavía. Entonces, ahora quedamos al día. Ustedes saben que cualquier cosa me escriben en el correo, no hay problema con eso y le voy a subir un documento que tiene un poco más de explicación de estos métodos, la idea para que lo vean y bueno, cualquier cosa me hablan al correo, cualquier duda que tengan. Entonces, hasta la próxima semana, que tengan buen fin de semana largo y buena semana de receso también.